Buenas familia, hoy vamos a preparar un roscón relleno de chocolate y con esas trufitas por arriba para recibir a sus majestades los Reyes Magos como se merecen. Además de delicioso, es facilísimo, así que no te lo puedes perder. Vamos al lío con la receta, que empezamos. Vamos a arrancar con la masa, que vamos a hacer toda una masa junta sin prefermento y va a ser muchísimo más rápido. Tengo por aquí 375 gramos de harina de fuerza. La harina de fuerza, mirad, estoy usando esta y en el lateral del paquete me pone que tiene casi 13 gramos de proteínas por cada 100 gramos. En 375 vamos a hacer un huequito ahí en el centro y vamos a colocar en el centro la levadura, que tengo por aquí 7 gramos de levadura seca de panadero. Ya sabéis que si utilizáis la fresca, siempre el triple. Os voy a dejar siempre todos los ingredientes apuntados al final del vídeo y en la cajita de información. A la vez le vamos a poner el azúcar, 40 gramos de azúcar y 30 gramos de miel, que podéis sustituir por azúcar invertido, pero bueno, siempre es muchísimo más cómodo tener la miel a mano. Vamos a ponerle también 140 mililitros de leche, si podéis tomar leche. Yo voy a utilizar bebida de soja, bebida vegetal, la que tengáis, si no podéis tomar leche de vaca y si no, leche de vaca. 140 mililitros que se van para ahí adentro. Y tengo también por aquí la ralladura de un limón y de una naranja que ya he rallado para ir adelantando. Así que todo para adentro. Vais a ver qué fácil es. Voy a poner también una cucharada de agua de azahar. Si no os gusta el agua de azahar por lo que sea, pero bueno, es muy típico los roscones, podéis sustituirla por una cucharada de vainilla, por ejemplo. 50 gramos de mantequilla o margarina. Yo voy a utilizar una margarina sin nada de leche, pero si podéis tomar leche, pues una buena mantequilla que además también le va a dejar el aroma. Y tengo por aquí 2 huevos, pero para la masa necesito 1,5 huevos. Mirad, voy a utilizar el mismo bol del azúcar, pongo un huevo, veo que esté bien, lo incorporo y ahora voy a poner el otro huevo y como necesito medio huevo, lo que hago es batirlo. Y una vez que lo tengo batido, incorporo aproximadamente la mitad del huevo. Un poquito ahí a ojo. La otra mitad la vamos a reservar para pintar luego nuestro roscón. Y ya tenemos todos los ingredientes de la masa. Se puede hacer perfectamente a mano. Yo tengo la amasadora de pie y la voy a utilizar. Y ahora vamos a amasarlo todo muy bien hasta obtener una masa elástica donde se haya desarrollado el gluten. Como os digo, podéis hacerlo perfectamente a mano. Lo único que hace la amasadora es ahorrarnos tiempo. Lleva ya un par de minutos amasando y es el momento de incorporarle un pellizquito, como 1 o 2 gramos de sal para potenciar los sabores y seguimos amasando. Bueno, ha estado ya amasándose 20 minutos y tenemos que comprobar que la masa esté. ¿Cómo lo hacemos? Tomando un poquito de la masa y la vamos a ir estirando suavemente y hacemos la prueba de la membrana. ¿Veis cómo queda prácticamente transparente sin llegar a romperse? Bueno, eso quiere decir que la masa ya tiene la elasticidad suficiente para tener una buena miga. Así que ahora lo que vamos a hacer es retirar la masa del gancho. Con la ayuda de la espátula recogemos un poquito la masa, bajando lo que haya quedado, el poquito resto que haya quedado de las paredes y la dejamos así tal cual. Si utilizáis margarina, como yo, os va a quedar la masa un poquito más blanda, que es lo que me pasa a mí, porque no puedo utilizar mantequilla. Vamos a cubrirla muy bien con un film y la vamos a dejar reposando hasta que doble de volumen. Todo dependerá de la temperatura que haya en vuestra cocina. Después de 1 hora mi masa ya ha fermentado. Y ahora lo que vamos a hacer, tenemos ya la bandeja con papel de hornear, la voy a sacar de mi bol y le voy a dar forma de roscón. Voy a poner aquí un chorrito de aceite de oliva, muy poquito. Podéis también, si no, pincelar la bandeja. Extendemos. Esto nos va a facilitar que podamos darle forma al roscón mucho más fácil.
Pongo también un poquito aquí sobre la encimera, la extiendo, muy poquito, lo justo para que no se nos pegue la masa, y vamos a sacarla del bol. Vamos a bolearla un poquito, nos necesitamos un poquito la mano para que no se nos pegue. Y una vez que tenemos la masa en forma de bola, metemos un par de dedos, abrimos el hueco del roscón y vamos a ir estirando. Si necesitáis, os echáis una gotita más de aceite para que no se os peguen las manos. Así, simplemente dejamos caer con su propio peso y ya va tomando forma. La pasamos a la bandeja y terminamos de darle forma a nuestro roscón. Siempre remetiendo las puntas de los laterales para adentro. Y una vez que le hemos dado forma, recordar siempre dejar el orificio un poquito grande, porque ahora al fermentar se va a cerrar nuestro roscón y va a hinchar. Mirad, como ya le he puesto aceite para estirarlo, no necesito aceitarlo más, pero si no, deberíais ponerle una capita de aceite, aunque sea al fin, para que no se pegue y se desprenda después mejor. Y lo que vamos a hacer es cubrirlo muy bien con el film o con un paño de algodón para que no se reseque y dejarlo ahora que fermente de nuevo. Como veis, yo mi encimera es de madera. Si tenéis encimera de granito o de mármol, os recomiendo que pongáis un paño debajo para que no le transmita frío y fermente mucho mejor. Ha pasado ya 1 hora y 10 minutos y tengo mi roscón levado. Ya también hace aproximadamente unos 20 minutos que he precalentado el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y ahora lo que vamos a hacer con el medio huevo que habíamos reservado es pintar nuestro roscón. En este momento también, si quisierais hacerlo de fruta, podríais ponerle la fruta escarchada y el agua. Pero yo le voy a poner una decoración después de horneado, entonces no le voy a poner más que el huevo. Y una vez que ya lo hemos pincelado, lo vamos a llevar al horno a 180 grados con calor arriba y abajo, y de las 4 baldas que tiene el horno en la más baja hasta que esté dorado. Lo he tenido exactamente 22 minutos en el horno, y si queréis comprobar que está completamente hecho, por el medio pincharlo y veis que sale el palillo completamente limpio. Ahora lo vamos a dejar enfriar sobre la rejilla hasta que esté completamente frío para poder rellenarlo y decorarlo. Una vez que esté frío, montaremos medio litro de nata. Yo utilizo nata vegetal que ya viene azucarada. Es sin lactosa, sin proteínas lácteas y sin gluten. Si utilizas nata de vaca, debes azucararla a tu gusto. Y le voy a agregar cacao. Puede ser el cacao de los desayunos o cacao puro, el que prefiráis. Hasta obtener una trufa súper facilita de hacer y a nuestro gusto. Voy a ponerle de momento 3 cucharadas soperas y voy viendo el tono que me interesa. Agrego una 1/4 cucharada de cacao de los desayunos y en total van a ser aproximadamente 100 gramos. Y una vez que tengamos nuestra trufa montada, vamos a pasarla a una manga pastelera con una boquilla rizada. Cortaremos nuestro roscón, a ser posible, si tenéis un cuchillo de sierra, muchísimo mejor, por la mitad. Bueno, está súper tierno, mirad. Es una maravilla cómo nos ha quedado. Vamos a cortarlo todo. Retiramos con cuidado la parte superior. Ya podéis ver la miga, mirad qué tierna, está súper esponjosa y huele que es una auténtica maravilla, delicioso. Así que ahora vamos a rellenarlo con nuestra trufa ligera. Voy a reservar un poquito para la decoración. Y ahora ya colocamos la tapa. Nuestro roscón encima. Vamos a reservarlo en la nevera mientras preparamos la decoración de arriba. Vamos a hacer también una cobertura súper fácil y muy rica. Yo voy a utilizar 200 gramos de chocolate puro, chocolate negro, que compro a veces, me preguntáis mucho, compro en Carrefour o en Lidl. Contiene alguna traza de leche, pero en casa no les hace daño. Eso tendréis que ver vosotros si les hace daño en caso de que sean alérgicos los vuestros o tengan alguna intolerancia. ¿De acuerdo?
También, si no tenéis ninguna intolerancia, podéis sustituir el chocolate negro, por supuesto, por chocolate con leche, que quedará también delicioso. Vamos a trocear 200 gramos de chocolate en una ollita. Y le agregamos 90 mililitros de leche, que yo pongo siempre bebida de soja, pero tú o los tuyos, si no tienen alergia, puedes poner leche de vaca, de coco, de almendras, la que quieras. Y 30 gramos de mantequilla o margarina, y yo utilizo margarina sin nada de leche. Lo llevamos todo al fuego y vamos a ir moviendo hasta que todo se integre, el chocolate se deshaga, la margarina, y se integre todo por completo y nos quede una crema líquida. Cuando veamos que todo se ha integrado, vamos a retirarlo del fuego. Ahora con esta cobertura vamos a ayudarnos de una cuchara y vamos a ir napando nuestro roscón. Termino de decorar con el poco de trufa que había reservado y sigo decorando con unos bombones. Y con esta maravilla ya estamos listos para recibir a sus majestades los Reyes Magos. ¿Qué os parece? Seguro que estáis deseando ver el interior. Y ahora ya sí que podéis ver la miga. Es un roscón muy fácil de hacer. Vais a ver que, aunque no hayáis hecho roscón nunca, os va a salir bien a la primera. Mirad qué miga alveolada, súper tierna. Quiero que veáis porque es que está súper esponjoso. Y bueno, además una auténtica delicia. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Que paséis un feliz día de Reyes y yo me despido como siempre. Hasta el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche